Batallón de castigo, de Sven Hassel. La diferencia no es tan grande como parece, dijo Barcelona Blom al tiempo que escupía por la escotilla lateral del tanque. Como sabéis, intervine en la Guerra Civil Española en calidad de miliciano de los servicios especiales. Llevábamos por la calle del Ave María en Madrid hasta las paredes del matadero a los sospechosos de pertenecer a la quinta columna o de ser fascistas. La tierra era allí tan seca que se bebía instantáneamente la sangre. Así no había que limpiarla. Preferían fusilarlos de pie, pero algunos se echaban al suelo y no había manera de hacer que se levantaran. Muchos gritaban ¡Viva España! Cuando me pescaron los nacionalistas y me metieron en la Legión extranjera española, tuve que demostrar que era un buen alemán y que había sido alistado a la fuerza por los hombres del general Miaja. Me metieron en la tercera compañía del segundo batallón, los del cuello azul. Bueno, basta de esa guerra, protestó Hermanito. Es mejor que nos hables de las corridas de toros y de las hermosas mujeres bajo el sol. Barcelona se frotó los ojos, como para borrar las visiones macabras. Empezó a hablar y olvidamos el frío ardiente y la nieve que helaba. Ya solo veíamos el sol de España, ya solo escuchábamos los clamores entusiastas de la multitud. Incluso el T-34, el tanque ruso en que nos encontrábamos, escuchaba y olvidaba que le faltaba aceite. Ronroneaba suavemente, muy satisfecho, e imaginaba que era un enorme toro negro. Capítulo 1. Comando especial. La nieve se arremolinaba en la estepa sin límites. Espesos torbellinos azotaban los tanques alineados en formación cerrada, los unos tras los otros, sobre lo que debía de ser una carretera. Las tripulaciones se habían arrastrado bajo los vehículos o se arrebujaban en el lado protegido del viento, para resguardar sus rostros helados de los mordiscos de la tempestad. Hermanito estaba bajo nuestro Panzer IV. Porta se había confeccionado una especie de colchón entre las cadenas y parecía una enorme lechuza de nieve. En los hombros, entre sus piernas, se acurrucaba el legionario aterido. El absurdo avance había cesado por el momento, sin que nadie nos hubiese dicho el motivo. De cualquier manera, a todo el mundo le daba igual. Permanecer allí, a la espera o hacer otra cosa, poco importaba. No dejaba de ser la guerra. Julius Heide, metido en un agujero, propuso una partida de cartas, pero nuestros dedos estaban tan entumecidos que no hubiesen podido sostener un naipe. El legionario tenía congelaciones serias en las manos y las orejas. El linimento que se nos había distribuido para estos casos parecía agravarlas. Porta lo había tirado desde el primer día, diciendo que olía a mierda de gato. El viejo se nos acercó jadeando. Venía a ver al comandante. Su fusil ametrallador cayó en la nieve antes de que él se echara a su vez. ¿Qué dice ese cerdo?, preguntó Porta, examinándose las manos cubiertas de heridas purulentas. El viejo no contestó. Empezó a llenar su pipa, la vieja pipa con tapadera que él mismo se había fabricado. El legionario le alargó un encendedor. Era el mejor encendedor del mundo, el que nunca fallaba. Lo había hecho con una capita de plomo y varios trapos calcinados, un pedazo de madera provisto de un fragmento de sílice y un trozo de navaja de afeitar. La navaja arrancaba una chispa al sílice, los trapos ardían y se encendía la pipa o el cigarro. Luego se apagaba al bajar la tapa. La peor tempestad no impedía que el encendedor funcionase, y su débil resplandor era mucho menos visible de noche que el de una cerilla encendida. Bueno, ¿qué ha dicho?, insistió Porta. Después escupió con impaciencia. Hermanito se golpeaba los muslos para hacerlos entrar en calor.
Jesús, qué frío hace. Se frotó con precaución el rostro apergaminado. ¿Crees que falta mucho para la primavera? Imbécil, exclamó Porta, apenas ha empezado el invierno. Dentro de 3 semanas será Navidad, pero no tendrás regalos, excepto uno, tal vez, en el cráneo de parte de Iván. El viejo sacó un mapa de su túnica blanca. Sus dedos insensibles lo extendieron sobre el suelo y con el índice mostró un punto en el papel multicolor. Tendremos que ir hasta aquí con la sección. Hermanito asomó por entre las cadenas del vehículo y trató de pronunciar el nombre del poblado. El lugar en que estamos se llama Kotelnikovo, explicó el viejo mirándonos. Está a 30 kilómetros de las posiciones exteriores alemanas en Stalingrado. De Kotelnikovo hay que ir en dirección a Ovilnoke para echar una ojeada a la concentración de tropas rusas. En resumen, vamos de reconocimiento hacia Zarpa y la costa. Si nos cortan la retirada y no podemos volver, el viejo rió en silencio. Tenemos orden de establecer contacto con el cuarto ejército rumano, que está al sudeste del Volga, eso suponiendo que exista aún cuando lleguemos. Porta se echó a reír y lanzó un sonoro pedo. Oye, ¿es que estáis locos, tú y ese cerdo? Iván no está ciego, verá nuestros vehículos a 100 leguas, menudo blanco. El viejo se frotó a la barbilla y entornó los ojos. No, muchacho, es más refinado de lo que te figuras. Ante todo, una vez al día tendremos que transmitir un mensaje por radio al cuerpo de ejército. Se detuvo, dio una chupetada a su pipa, luego se la quitó de entre los labios y la utilizó para rascarse una oreja. Después nos pondremos los uniformes rusos y nos embarcaremos en los T-34 que hemos burlado a Iván. Esto es un suicidio, exclamó el legionario. Imagina que Iván nos pesca vestidos con sus ropas y metidos en esos cacharros de la Estrella Roja. Iremos derecho a la horca. Prefiero la horca a la muerte lenta en Colima. Tonterías, susurró el legionario. Trotarías a toda velocidad hacia el cabo Dezhnev si te dieran a elegir. Esas historias de preferencia son un camelo. Luchamos por la vida. Esta vida amarga y cochambrosa es la voluntad de Alá. Y Alá ordena que nos metamos en los andrajos de Iván y en sus ataúdes de acero, replicó Porta riendo. Alá lo ha previsto todo, dijo el legionario. Ya está bien, gritó Hermanito, desde abajo del vehículo. Siempre dices que Alá es bueno, pero no cesa de hacérnoslas pasar moradas. El legionario se encogió de hombros. Para él Alá quedaba por encima de toda discusión. El viejo se incorporó y recogió su fusil ametrallador. De frente, marchen a casa del capitán Landers, ansía veros. Lentamente nos incorporamos y, colgando el arma del hombro, emprendimos la marcha, formando un grupo muy poco reglamentario, hacia el tanque del jefe de la compañía. El capitán Lander llevaba poco tiempo en el batallón de castigo. Se sabía que era un nazi fanático, oriundo de Schleswig. Historias muy turbias relativas a unos niños habían hecho que fuese enviado al frente. Circulaban rumores extraños y Porta, como siempre, había descubierto el pastel gracias a su camarada del Estado Mayor del regimiento, el primero Feathers. Había maltratado unos niños, una cuestión de baños helados en un instituto de reeducación, o algo por el estilo. Esperábamos averiguarlo todo algún día. Muchos como él intentaban relacionarse con nosotros. Nos palmoteaban la espalda y nos llamaban camaradas. Repartían cigarrillos, recibían paquetes de Dinamarca con grandes pedazos de tocino, alardeando de su fraternidad con la gente de los países que habían ocupado. Pero nada de eso servía. Nos enterábamos de sus fechorías por un camino u otro. Entonces Porta y el legionario decidían cuál debía ser nuestra conducta con ellos. A los unos se les mataba por la espalda durante un ataque, a otros los entregábamos a Iván. Lo que éste les hiciese tendríamos que ignorarlo siempre, y más valía así.
A unos pocos los dejábamos morir de frío. El capitán Lander nos esperaba de pie, con las piernas separadas y las manos enguantadas apoyadas en las caderas. Era un hombre bajo y regordete, de unos 50 años, un comerciante de delicatessen. Porta le llamaba cortador de cebo. Aún no sabíamos que era al mismo tiempo administrador de los bienes de la parroquia, ni tampoco que presidiese el consejo de tutela local. Le gustaban las citas bíblicas y cuando enviaba a un hombre al consejo de guerra, decía con afligida devoción: «Lamento tener que hacerlo, pero es la voluntad del Señor. Sus caminos son insondables cuando quiere recuperar una oveja descarriada». Rezaba mucho. Antes de las comidas recitaba el Benedicite. Invocaba el Espíritu Santo antes de firmar la orden de ejecución de campesinos rusos a los que sólo él consideraba guerrilleros. Y se relamía los labios ante los cuerpos atravesados por las balas. «El que hiere con la espada perecerá por la espada», decía, levantando hacia el cielo sus ojos de pescado hervido. Confundía a Dios con Adolf Hitler, pero jamás mencionaba a Jesús. Entonces no estaba de moda. El día en que ejecutó personalmente a una joven, le dijo, mientras ella permanecía de rodillas: «Encontrarás un mundo mejor en el reino de Dios». Le acarició suavemente el cabello y consiguió disparar 2 veces antes de que cayera. El capitán se mantenía siempre a una distancia respetuosa de las tropas combatientes. La Cruz de Hierro le había sido concedida por error, y cuando el regimiento protestó por esta condecoración, el teniente coronel Hinca, nuestro comandante, recibió la orden de interrumpir sus investigaciones. El viejo terminó de dar la novedad y el capitán Lander hizo uso de la palabra. «La guerra exige víctimas. Es la voluntad de Dios. Si una guerra no es homicida, deja de ser guerra. La misión que os confío significa sin duda la muerte para la mayoría de vosotros, pero será la muerte en combate y llena de honor». «Vete al diablo», exclamó Hermanito, en voz bastante alta. Lander calló por un momento. Lanzó una mirada de desaprobación, pero no de enfado. En la escuela militar de Dresde enseñaban que un oficial no debía perder nunca la serenidad. El cadete Lander había llenado 126 cuadernos con las instrucciones del inspector jefe. Por lo tanto, lo único que cayó sobre la primera sección fue una mirada altiva. «La muerte puede ser hermosa», prosiguió con tono homílico. «Incluso puede ser dulce», gritó al desierto de nieve como si saborease la palabra dulce. «El deber de un soldado alemán es combatir y morir por su gran patria. El final más hermoso para un soldado alemán es morir como un héroe». «Pues muérete de una vez, cabeza de merluzo», exclamó Hermanito riendo. El capitán hizo un esfuerzo inmenso para contener un aullido de rabia. Abrió y cerró varias veces la boca, mientras su rostro azulado de frío enrojecía y palidecía sucesivamente. «Cabo, le ruego que se calle en tanto no le dirija la palabra». «Sí, mi capitán», exclamó Hermanito. «Tendré mucho gusto en callarme hasta que mi capitán me dirija la palabra». Porta sonrió. El legionario también. Steiner escupió en dirección a un cadáver que yacía sobre la nieve. El viejo dio un respingo y se golpeó un muslo con la mano. El jefe de la compañía se mordió los labios, se ajustó el cinturón, algo caído, de que colgaba el revólver Walter, y prosiguió con voz más brusca: «Ha sido voluntad de Dios el que se os haya elegido para una misión tras las líneas rojas, una misión magnífica, de la que podéis sentiros orgullosos». «¿En serio?», preguntó la voz de Hermanito. «Así, pues, Dios es general». Esta vez Lander olvidó sus cuadernos, avanzó 3 pasos y se plantó ante el gigante vociferando: «Cerdo, perro, 3 días de calabozo por insolentarse con un superior.
Una palabra más y le mato como a un miserable. Repita lo que acabo de decir. Sí, sí, me promete no disparar, mi capitán, contestó Hermanito en tono cuartelero. ¿Por qué si mi capitán fallara el tiro, podrían llevarme ante todo un consejo de guerra y fusilarme de nuevo? El capitán se congestionó hasta el borde de la apoplejía. Su mano se dirigió hacia el revólver y creímos que efectivamente iba a disparar. El único que conservaba la calma era el propio gigante, que permanecía muy tranquilo, con la mirada perdida en las nubes. ¡A tierra!, gruñó el capitán. ¿Quién? ¿Yo?, preguntó Hermanito. ¡A tierra!, repitió Lander fuera de sí. Hermanito se dejó caer como un saco de patatas. El obeso oficial le miró, escupió y siguió hablando al resto de la compañía. Este criminal es una vergüenza para el honor de la compañía. Si tenéis algo en el vientre, os las arreglaréis para que se pudra lo antes posible bajo un casco de acero oxidado. Pero puedo garantizaros que sus días están contados. El primer consejo de disciplina que venga se ocupará de él. El comerciante del Schleswig no escuchó, por fortuna, lo que Hermanito rezongaba, y se dignó ponernos al corriente de nuestra misión. La sección debía vestirse con uniformes rusos, montar en 4 tanques rusos del tipo T-34 y emprender un reconocimiento tras las líneas enemigas. En Alemania ciertamente se tenía una elevada opinión de la Convención de Ginebra, de la que se hablaba a todo pasto. Pero esta idea genial era violación manifiesta de la misma. Con ademán despectivo, el capitán despidió a la compañía. A sus ojos estaban ya en la lista de bajas. Lo más difícil fue encontrar un uniforme ruso capaz de cubrir los 2 metros del corpachón de Hermanito. Este blasfemaba y vociferaba que era violar el derecho de gentes eso de meterle en el uniforme de Iván. Tiró sobre la torreta del tanque un gorro de piel demasiado pequeño, pegó unas patadas a un fusil ametrallador e hizo esfuerzos desesperados para ponerse unos pantalones rusos. «Ya sé», exclamó de repente, «voy a pedir que me juzguen inmediatamente. Según el reglamento, un condenado puede exigir que se le encierre antes del juicio». «Estás chiflado», murmuró el pequeño legionario. «El tendero te liquidará en el acto si reclamas ahora un juicio». «Lo que digo es justo», insistió el gigante. «Acuérdate del día en que escogimos a Adolf como Führer, y yo no sabía cómo se votaba». Los veteranos de la compañía se echaron a reír mientras pensaban en el famoso día en que hubo que votar. Se trataba del gran referéndum libre de 1930, que debía evidenciar la unanimidad del pueblo alemán. Todo el mundo debía votar, incluso los soldados y los prisioneros de los campos de concentración. Entre todos, que por entonces estábamos en el regimiento de tanques de Eisenach, la cosa empezó con la aparición de hermosos carteles multicolores de los diversos partidos por todas las paredes. En la compañía se pronunciaron discursos políticos para darnos ideas de lo que deseaban. Se llegó incluso a organizar discusiones libres durante las horas de servicio. Las disputas subían de tono durante esas discusiones. Nuestra sección incluía a 4 comunistas y a 7 socialdemócratas. Todos los demás no entendían nada de política. Pero al cabo de cierto tiempo, la mayoría de nosotros estábamos convencidos de que más valía votar contra Hitler, aunque no comprendiésemos bien el motivo. Llegó el día de la votación. Las orquestas tocaban en las calles de Eisenach, acompañadas por el redoblar de los tambores. Banderas por todas partes, pero, pese al voto libre, solo las había con la cruz gamada. A las 3 de la tarde todo el mundo debía estar en el cuartel para votar, cada sección en su dormitorio. Estábamos nerviosos. Hermanito juraba en voz alta que solo votaría por el partido que le enviara a su casa. Porta
y él preparaban ya sus pertenencias para devolverlas al almacén. Era cuestión de horas. Se abrió la puerta. El teniente Potts, apodado La Monja, entró. Llevaba en la mano un montón de papeles de voto. «¡Firmes!», gritó el jefe de la sección antes de dar la novedad al teniente. La monja ordenó descanso. Solemnemente extendió las papeletas en la mesa. Se estiró la guerrera y lanzó una mirada inquisidora. Lo que vio le tranquilizó. Éramos lo que parecíamos ser, un rebaño humano disciplinado hasta la muerte. Carraspeó y volvió a estirarse la guerrera, que iba adornada en honor al día con un puñal de gala. Sonrió como una novicia. «Camaradas», gritó, «hoy la gran Alemania ha de votar. Vivís un hermoso día en el que ocurre algo trascendental». Cayó de repente al darse cuenta de que Hermanito no escuchaba. «Soldado Kreutzer, ¿qué está mirando?» «Las moscas, mi teniente». «¿Qué moscas?» «Esas dos que se están haciendo el amor en la lámpara, mi teniente». Y Hermanito señalaba con el dedo a dos moscas a punto de aparearse. «¡Idiota!», exclamó el teniente. «Repita lo que acabo de decir». Hermanito se cuadró y se olvidó de las moscas. «Ha dicho que era un gran día». «Sí. ¿Y por qué es un gran día?» El gigante mostró su estupefacción. Casi se podía oír el funcionamiento de su cerebro. «Y bien», insistió. Hermanito tuvo un arrebato de inspiración. «Es un gran día porque no tenemos servicio y falta mucho para que anochezca». «Cretino», aulló el teniente al tiempo que administraba dos bofetadas a nuestro camarada. Cuando se restableció la calma, la monja reanudó su discurso. «Camaradas, os ordeno que sintáis en lo más profundo de vuestro ser la emoción de este gran día. Si entre vosotros hubiese quien no lo sintiera, le daría una paliza tal que en su trasero se podrían freír huevos. Espero que me hayáis comprendido, brutos». Se reajustó el puñal de gala. «Nuestro Führer, bendecido por Dios, Adolf Hitler, ha permitido que miserables como vosotros puedan votar por él, y me cuesta imaginar que incluso unos cernícalos así puedan pensar en hacerlo por otro». Por 3 veces todo el mundo gritó «Heil», incluso los comunistas y los socialdemócratas. Un hombre fue llamado a la mesa. El teniente le metió un lápiz entre los dedos y le indicó la papeleta. «Ponga una cruz ahí». Uno tras otro fuimos llamados de la misma manera y todo fue como una seda hasta que llegó el turno de Hermanito. El gigante estaba evidentemente nervioso y no puso la cruz en el lugar debido, o lo hizo adrede, nunca lo supimos, pero el teniente Potts estalló como una bomba. «Esto es alta traición, cerdo. Ahora verá lo que es bueno». Persiguió a Hermanito bajo las camas y por encima de los armarios y lo castigó con 3 guardias suplementarias, tras de lo cual toda la sección, en represalia, tuvo que realizar unos ejercicios adicionales. La misma noche, el jefe de la compañía sancionó a Hermanito con 14 días de calabozo por haber manchado el honor de la compañía a los ojos de los oficiales. «Si te diese lo que mereces», gritó el sargento, «tendría que enviarte de una patada ante el piquete de ejecución», escupió a los pies de Hermanito. «Pero como me gustan los animales, te librarás con 14 días de calabozo». El comandante transformó el castigo en 3 meses de arresto con grilletes. «Y si protestas, te las verás con el Consejo de Guerra. En casos como este, lamento que no estemos en la Edad Media. Tu única salvación es que solicites el inmediato cumplimiento de la condena». 10 minutos más tarde, Hermanito estaba en el calabozo y durante 3 meses se preguntó a dónde podían conducir las votaciones verdaderamente libres. El viejo llegó con el andar cansino que le era tan peculiar. Ordenó secamente: «Apresuraros a poneros los trapos de Iván y preparad los T-34.
Salimos dentro de 1 hora. No hubo ninguna charanga en la salida de la sección. Grises y tristes nos eclipsamos rápidamente. Los comandantes de los tanques, silenciosos, contemplaron nuestra marcha desde lo alto de sus torretas. El viejo levantó la mano en ademán de despedida, y eso fue todo. Nunca volveremos a verles, dijo un teniente de la 4ª compañía. Si Iván los pesca, les valdrá la horca en cuestión de minutos, y si tratan de regresar a nuestras líneas con esos uniformes, los acribillaremos a cañonazos. Escupió, sonriendo amargamente. Todo eso es una mierda, anunció Hermanito, mientras agrandaba con el pie un gorro de piel demasiado pequeño. El vehículo jadeaba sobre sus cadenas chirriantes mientras subía la pendiente. Por el tubo de escape salían cortas llamaradas azules. Porta dio más gas. El ruido del motor encontraba un eco en las montañas. El ayudante Blom, Barcelona, Blom, que pensaba en el huerto de naranjos que tendría después de la guerra, abrió una escotilla lateral y contempló la oscuridad. La tempestad amontonaba espesas nubes en todo el firmamento. Montañas, nada más que montañas. Sí, y en esas montañas está Iván, dijo el viejo. ¿Estamos ya tras las líneas de Iván?, preguntó Porta, acelerado. Desde hace mucho rato, murmuró el viejo, quien apoyaba la frente contra la barra de caucho, tratando inútilmente de ver a través de la oscuridad por el grueso vidrio de la mirilla de la torreta. Con tal de que no tropecemos con las minas T, pensó en voz alta. El legionario rió sarcásticamente. Hermanito había terminado por tirar su gorro de piel y se había tocado con un bombín color gris perla. Aquel bombín, lo mismo que el sombrero de copa de Porta, había producido numerosos ataques de rabia muchos superiores. «Oye tú», rezongó mientras se ajustaba el bombín, «¿crees que entraré en el jardín de Alá? Nunca he entendido mucho de religión». «Arrodíllate y ruega a Alá», aconsejó el legionario, «entonces te perdonará». Porta se echó a reír. «No hay perdón para ese gorila. Lo que ha hecho rebasa incluso el poder de Alá». «Si él lo consigue», añadió Heide, «entonces el SS Heinrich lo lograría también, y esto no es posible. Alá no puede aceptar tal cosa». «Basta de eso», gruñó el legionario. «A Alá no le importáis ni un comino, pero tenéis que guardarle respeto, el respeto que se le debe». Un grito ahogado del viejo atrajo nuestra atención. En un santiamén volvimos a ser soldados. Porta frenó desesperadamente y consiguió no aplastar una sección rusa en marcha. Los soldados nos hicieron ademanes, gritaron algo que quedó cubierto por el ruido de los motores y desaparecieron tras de nosotros en medio de un torbellino de nieve. El otro tanque, con gran alivio por nuestra parte, apareció entre la nieve. Nadie había desconfiado de los T-34 con la estrella roja en las torretas. La voz del viejo resonó en el altavoz. «Aumentad la distancia entre los vehículos». El otro tanque aminoró la marcha. Se le adivinaba como una sombra y luego desapareció. Solo un débil zumbido en el teléfono traicionaba su presencia. «Dora, Dora, aquí», cuchicheó el viejo. «Dirección 216, velocidad 30, indicativo 60, cierro». El zumbido cesó. «Me muero de frío», dije. «Baja y corre tras de nosotros», propuso Porta, «y no dejes de gritar Hail. Ya verás lo que pasa. Te prometo que no volverás a sentir frío». «De todos modos, es una lata eso de avanzar así, rozando Iván», dijo Julius Heide, con un estremecimiento. «Si sospecharan algo...» «Todo terminaría rápidamente», interrumpió el viejo con risa cansada. «Nadie en el mundo le reprocharía que nos liquidasen. Estamos violando las leyes de la guerra». «Entonces, ¿por qué no hemos dicho que no?», gritó Hermanito. «Cada vez que la Kripo
me ha pescado cuando le pegaba una paliza a un individuo, decían que hacía algo ilegal. Si nos hubiésemos negado, contestó el legionario, lo habrían considerado una insubordinación. También eso representaría la muerte. No entiendo nada, manifestó hermanito. En tal caso, no reflexiones y obedece, terminó el legionario. Durante toda la noche avanzamos por caminos cubiertos de nieve, en los que el tanque se encallaba. De repente el viejo lanzó un grito de horror. ¿Qué sucede?, gruñó hermanito. Nadie contestó. El legionario sonrió amargamente. Es el final, sencillamente. Preparados para el combate, cuchicheó el viejo. Cuerpo a cuerpo, rectificó Porta, parando el tanque. El legionario armó su fusil ametrallador. Yo empuñé sin ruido una granada, mientras Barcelona pegaba un ojo al periscopio. Una voz ronca gritó algo en ruso. El viejo contestó en dialecto báltico. El T-34 que nos seguía llegaba a toda velocidad. Nos vio tan tarde que no consiguió detenerse y chocó violentamente contra nuestra parte posterior. El ruso lo insultó con juramentos obscenos, y Dios sabe los que llega a ver en ese idioma. «Seguid a los tanques que llegan», gritó, encaramándose a nuestro vehículo. Era un comisario con cordones verdes y el gorro blanco, señalado con la cruz verde de la NKVD. Su aparición nos paralizó de terror. Hermanito estuvo a punto de echarse a gritar, pero el legionario le tapó la boca con una mano. El viejo conversaba en ruso con el comisario. «¿Es usted báltico?», preguntó el ruso. «Da. Se nota por su jerga. Después de la victoria, trate de aprender a hablar correctamente. Davai, davai, a prisa. Hijos de perra», nos vociferó el viejo, añadiendo, como era de rigor, una letanía de blasfemias. Emprendimos la marcha tras una larga columna de tanques. Los policías de la NKVD se agitaban, gritaban y blasfemaban para poner orden en la columna. «¿De dónde diablos vienen?», preguntó el comisario, ofreciendo un Mallorca al viejo. Este murmuró algo relativo a una misión especial, lo que, en definitiva, era exacto. Pero el comisario no se mostró curioso, porque un embotellamiento acababa de obstruir el camino. Empezó a discutir con sus superiores, reclamando paso para nuestros vehículos, aunque en realidad para sí mismo, porque era evidente que tenía prisa y nos utilizaba para avanzar. Sus gritos, sazonados con amenazas de deportación a Siberia, causaron efecto y el paso quedó libre. Más a prisa», ordenó subiéndose de nuevo a nuestro vehículo. Felicitó a Porta por su manera magistral de conducir y preguntó a el viejo si podría cedérselo como chofer. El viejo prometió hablar del asunto con el comandante. Al cabo de un cuarto de hora, el comisario se helaba en el exterior. Reclamó un sitio en el interior. El viejo se apretó en silencio junto a Julius Heide mientras aparecían las largas botas del comisario. Luego, el hombre aterrizó con estrépito sobre el piso de acero. Las rayas verde manzana de sus pantalones caqui brillaban amenazadoras. Golpeaba el suelo con los pies para entrar en calor. «¡Qué asco!», gruñó, pegando una patada al macuto de hermanito. «¿Tenéis vodka, hijos de perra?». «Da», contestó el viejo, alargándole una cantimplora. Inmediatamente la dejó por la mitad. En el cruce siguiente apareció la policía. Un sargento de la NKVD pidió el santo y seña. «Papligi tumani nad riegoi», contestó nuestro comisario. «¿Pertenecen estos tanques al 67º regimiento?», preguntó el sargento hojeando sus papeles. «Niet», dijo el comisario. «Misión especial. El NKVD nos rogó que esperáramos. Tenía que consultar con su jefe». «Maldita sea», blasfemó el comisario, saltando de la torreta. «Tenemos prisa». Sin dejar de rezongar, siguió al sargento hasta un árbol, bajo el que estaba un comandante rodeado de miembros de la NKVD.
Pudimos ver que el comisario mostraba unos documentos. El comandante se echó a reír y dijo algo al comisario, señalando con el dedo un automóvil. Nuestro hombre también se puso a reír. Evidentemente, le habían ofrecido un medio de transporte más cómodo que el T-34. El sargento regresó junto a nosotros y alargó a el viejo varios papeles. Aquí tienen nuevos pases, gospodin. Pueden romper los viejos. Unos cerdos alemanes se han infiltrado tras nuestras líneas con 5 tanques, pero les pescaremos. Estamos cambiando todos los pases y el santo y seña. ¿Tienen vodka? El viejo le ofreció la cantimplora de Hermanito. El líquido que quedaba desapareció como el rocío al sol. El sargento echó por encima del hombro la cantimplora vacía y eructó ruidosamente. Será mejor que se apunte en el nuevo santo y seña. Es uno que ningún Germansky sabrá pronunciar adecuadamente, de modo que vosotros, perros bálticos, haréis bien en aprenderlo de memoria. Poniemayo, ¿entendidos? Si nos contestan mal, disparamos. Razvietili y Jablonski y Grushi. La respuesta es Sheumaniana Ulisa. Y os hago el honor de creer que sabéis que es la calle de la NKVD de Tomsk. Seguro que ningún Germansky lo sospecha. Rió malignamente y se encaramó en el tanque para indicar a el viejo nuestro itinerario. Ve en dirección a Sadobogue, pero no entres. Toda la 14ª división está allí. Tú ve hacia el sur y después hacia el este, hasta atravesar Krasnoye, y en comandatura te darán el nuevo santo y seña. Después dirígete a Elisa, donde te presentarás. Porque no creo que debas ir más lejos. Te darán otra misión especial. Paniemayo, gospodin. Da, gruñó el viejo. Y el colega de la NKVD nos indicó con la mano que desapareciéramos. Durante varias horas estuvimos avanzando hacia el este, evitando pasar cerca de ningún poblado. Nos cruzábamos con formaciones rusas, pero solo una vez nos pidieron el santo y seña. Ya oscurecido, llegamos al corazón de la montaña, en un bosque. Los tanques fueron disimulados tan perfectamente con ramas y nieve que a 1 metro de distancia no se les veía. El viejo instaló la emisora y se puso en contacto con el AOK, Jefatura Superior del Ejército. Llegó la orden sin tardanza. Sigan hacia Tuapse. Tuapse, repitió el viejo con acento cansado. Menuda imaginación tienen en la AOK. Si tuviésemos la suerte de aterrizar en un burdel de Stalin, suspiró Hermanito, se nos presentaría la oportunidad de hacer una buena obra. ¿Qué buena obra?, preguntó Barcelona riendo. Divertir al personal. Un beso de Hermanito es tan notable como uno del Papa de Roma para un devoto. Deja ya de mezclar las cosas sagradas con tus porquerías, gruñó el legionario. No es la primera vez que te lo digo, ¿verdad? No me he referido a Alá, amigo. Da lo mismo, no hay más que un Dios, aunque se le den nombres distintos. Trata de meterte esto en la cesera y deja de blasfemar. Heide abrió la boca, pero al ver la expresión del rostro del legionario, prefirió guardar silencio. Le conocíamos. Varios de nosotros teníamos en el cuerpo cicatrices de cuchilladas recibidas durante una discusión religiosa. Nadie había olvidado al SS, que utilizaba un crucifijo como blanco. El legionario le rebanó el cuello de oreja a oreja y el homicidio, como siempre, fue cargado en la cuenta de los partisanos. Durante horas, los pesados tanques avanzaron ruidosamente hacia el sudeste. Se nos termina la gasolina, anunció Oporta. ¿Y después?, preguntó Hermanito, ¿habrá que ir a pie? Santa Madre de Kazán, ya tengo callos y almorranas. El viejo rió suavemente. Ya decidiremos al llegar a Sikin Sala. Seguidos por espesas nubes, reanudamos la marcha hacia el oeste. Las montañas eran cada vez más escarpadas. El camino,
que en el mapa venía indicado como muy ancho, se estrechaba rápidamente. Los pesados vehículos patinaban sobre la tierra helada y hacía falta toda la habilidad de nuestros conductores, Porta y Steiner, para evitar que se despeñaran en algún precipicio. El periscopio era un bloque de hielo. Había que conservar abiertas las escotillas y la tempestad arrastraba tal cantidad de nieve que ni siquiera se veía la punta de los cañones. De repente, el tanque de Steiner se desvió y dióse de frente con la montaña. Todo el mundo se apeó. Empezamos por atarlo al nuestro, pero los dos gruesos cables de acero se rompieron como si se tratara de hilos de coser. Sacamos entonces la cadena de remolque. Lentamente el pesado vehículo lo giró en dirección al camino, pero de repente patinó de nuevo y no se detuvo hasta el borde del abismo, donde permaneció balanceándose peligrosamente. Unos centímetros más e incluso nuestro carro se vería arrastrado. Steiner se apeó a su vehículo y cogió un pesado martillo y empezó a golpear desesperadamente el gancho que sujetaba la cadena. Nadie se atrevía a respirar, cuando de repente vimos que nuestro tanque retrocedía igualmente hacia el borde del precipicio. Porta dio todo el gas. De las cadenas salían chispas, al resbalar aquellas sin hacer presa. En el instante en que nos creíamos perdidos, el gancho saltó y el tanque de Steiner cayó con estrépito al abismo, llevándose consigo al pequeño Miller, el cargador. ¿Cómo ocurrió esto? Nadie pudo explicarlo. ¿Cuánta gasolina queda?, preguntó el viejo. La suficiente para limpiar los pantalones de hermanito, contestó Porta. O sea, centenares de litros, dijo Heide. Esos pantalones están llenos de grasa. Dejaos de bromas, gruñó Heide, lanzando una bola de nieve al precipicio. Bien, decidió el viejo, haremos desaparecer el tanque. Tratad de desmontar las ametralladoras y recordad que las municiones son más importantes que el vodka. De aquí a las posiciones alemanas hay unos 600 kilómetros. Eres un verdadero deportista, dijo Porta con ironía. Un paseo de unos 600 kilómetros. Empezó a canturrear. Soy un pajarito volador que pasea por la naturaleza. Tengo callos, gimió hermanito. Chitón, gritó el viejo exasperado, si os ordeno que andéis es porque constituye nuestra única probabilidad de poder alcanzar nuestras líneas. Hace mucho tiempo que nos tienen por muertos, dijo Heide despectivamente. Están seguros que nos balanceamos ya al extremo de una cuerda. El pequeño legionario echó su macuto y 3 fusiles ametralladores por la escotilla y contempló a Porta, que se había recostado en la pared del tanque. Nasib lo son. La suerte está echada, murmuró. El último paquete fue lanzado al exterior. Porta puso en marcha el motor, metió la marcha atrás y salió. El coloso gris desapareció por el borde del precipicio. Vamos, héroes, dirección oeste, dijo Steiner riendo. Se echó al hombro el ligero fusil ametrallador. Aquí no me siento como en mi casa. Esto está muy lejos de la Riparbaham. 26, murmuró hermanito. Santa madre de Kazán, qué lejos está. ¿Qué había en la Riparbaham 26? Un burdel estupendo con nuevas chicas sensacionales. Yo trabajaba como hombre anuncio para los turistas. Imaginad qué empleo tan maravilloso. Empezó a soñar mientras contemplaba la danza de los copos de nieve. Por si te sirve de consuelo, de aquí a Irkutsk hay más trecho, replicó el legionario, y es más probable que lleguemos allí que a tu burdel. Al día siguiente, a última hora de la tarde, hicimos un alto. Vaya mierda, suspiró hermanito, sacando del bolsillo un paquete de Machorca. Era uno de esos paquetes planos que los soviéticos recibían como ración. Los que no han sido soldados de comando o fugitivos tras las líneas rusas no pueden darse cuenta del valor de esos Machorcas tan menospreciados. Se olvida el frío inhumano, el hambre desaparece.
Uno permanece allí, con las piernas separadas sobre la nieve, respirando aquel humo maloliente. De vez en cuando exhalábamos un suspiro de satisfacción, iniciábamos una sonrisa, poseíamos un Mallorca y la libertad. Así lográbamos recobrar los ánimos. Porta se sentía muy optimista. La botella de vodka circulaba continuamente y escupíamos en el precipicio. A través del humo, la situación no parecía tan terrible. Pronto habremos recorrido esos 600 kilómetros, dijo Barcelona, y si pudiésemos encontrar un refugio ruso, no tendríamos más que instalarnos en él para esperar a los Tumis. ¿Creéis que colgarán al Adolf y al Heinrich de la puerta de Brandenburgo?, preguntó Hermanito. No hace falta tanto, dijo Steiner. Un árbol del zoológico será suficiente para esos perros. Hablamos largamente de la posguerra y de nuestros proyectos, seductora mezcolanza de rapiñas y de venganzas. Al sexto día llegamos a la llanura. El viejo iba en cabeza con Barcelona, Blom y Steiner, Porta, el legionario y Hermanito. Se arrastraron tras unas rocas para repartirse un pedazo de pan, el último. Yo me tendía en la nieve con los demás, al abrigo de un matorral. De repente un grito desgarró el aire como si fuese una cuchillada, un grito al que seguiría enseguida una ráfaga si no se respondía en el acto. ¡Stoch, to! ¡Alto! Todo el mundo levantó la cabeza. No podíamos dar crédito a nuestros ojos. Un largo trineo arrastrado por pequeños perros siberianos. Esos pequeños y vigorosos perros que pueden correr eternamente. Bajaba por la ladera a enorme velocidad. El trineo describió un elegante viraje alrededor del viejo, Barcelona y de Steiner, quienes permanecían inmóviles como estatuas de nieve. «Stoch, to!», gritaron los dos soldados de gorro decorado con una cruz verde. Eran bajitos e iban vestidos con pieles blancas. En los pies llevaban esquís siberianos. En el pecho el fusil ametrallador y las municiones. En la cintura el naga, cuya gruesa trenza color espinaca estaba sujeta a la espalda. Se detuvieron entre grandes risotadas. El ademán para pedir la documentación es el mismo en todas partes. Es imposible confundirlo, ni siquiera en una estepa barrida por la nieve en pleno Cáucaso. Uno de los NKVD cubría a su camarada, con el fusil ametrallador apuntando hacia nosotros. Los perros husmeaban tendidos en la nieve. Estábamos todos como hipnotizados. ¿Qué hacer? Era imposible disparar sin herir a nuestros tres camaradas. Solo el legionario, curtido por la más atroz de las guerras en las montañas de África, conocía esa forma de combatir. Se arrastró como una serpiente, como una cobra que acechaba a su presa. Casi no se le veía. Consiguió llegar donde se prometía. Levantó el fusil ametrallador, se incorporó sobre las rodillas y gruñó la orden más temida de todo el país. «Stoch, to!». Los dos NKVD dieron media vuelta y miraron con espanto al pequeño soldado de tez cetrina. «Amigos míos, la guerra ha terminado». El fusil ametrallador ladró. Uno de los rusos cayó silenciosamente. El otro empezó a correr, pero cayó casi inmediatamente con el cuchillo de Hermanito clavado en las costillas. El viejo corrió hacia los perros, cogió al animal que iba en cabeza y lo mantuvo pegado a tierra. El animal gruñía, trataba de morder, pero el viejo lo sujetaba firmemente por el morro e intentaba tranquilizarlo. En el trineo encontramos víveres y municiones, así como 2 cantimploras de vodka que nos hicieron entrar en calor. A los 5 minutos los 2 NKVD habían quedado en traje de Adán y nos lo llevamos todo, incluso sus placas de identidad. El trineo no había arrancado aún, cuando estaban ya los dos completamente helados, en posiciones grotescas. «¡Uja!», gritó el viejo haciendo chasquear las trenzas del naga. El perro guía aulló prolongadamente, el trineo emprendió la marcha y nosotros lo seguimos jadeantes sobre nuestros esquís.